Nunca he creído en esas historias de Reddit donde hablan de criaturas del bosque. Siempre pensé que eran personas aburridas exagerando ruidos de animales o malas experiencias con las drogas. Hasta que pasé una noche en Sam Houston National Forest, al norte de Houston, Texas, y fue cuando algo empezó a imitar mi voz. Escribo esto porque sigo sin entender qué fue lo que vi y porque, desde entonces, el bosque ya no se siente vacío para mí. Todo comenzó como un plan sencillo. Mi amigo Marcos y yo decidimos acampar un fin de semana. Nada extremo, senderos marcados, señal de celular intermitente y el coche estacionado cerca del Lone Star Hiking Trail. Llevamos comida, linternas y la sensación de falsa seguridad que te da saber que estás cerca de la civilización. Llegamos un viernes por la tarde. El bosque estaba tranquilo, aunque debo decir que lo sentí demasiado tranquilo. No había insectos ni pájaros, solo el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Marcos bromeó con eso, diciendo que parecía escenario de película de terror. Yo me río un poco, aunque la verdad no duró mucho, si me preocupaba tanto silencio. Armamos la tienda antes de que anocheciera. El aire empezó a sentirse pesado, húmedo, como si el bosque respirara lento y profundo a nuestro alrededor. A eso de las 8 p.m., mientras calentábamos comida, escuché algo que me hizo congelar. Alguien caminaba entre los bosques. No eran pasos apresurados, por lo que no pensé en animales, sino pasos más lentos y calculados. Yo pensé rápidamente en otro campista. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Marcos. Marcos solo asintió. Pensamos que podía ser otro campista, aunque no habíamos visto a nadie más. De repente, los pasos se detuvieron y hubo silencio otra vez. Pero de nuevo, demasiado silencio. Para las 10 p.m. nos metimos a dormir. Alrededor de la medianoche me despertó un sonido bajo, casi como un susurro. René, era mi nombre. Me incorporé de golpe. Marcos aún dormía. El sonido venía del bosque y no de la tienda. Pensé que estaba soñando, así que me acosté de nuevo, hasta que volvió a escucharse, más claro y más cerca. René, ven. Esa voz era la mía, exactamente la mía. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. Desperté a Marcos en silencio, y antes de que pudiera hablar, escuchamos pasos rodeando la tienda. Algo caminaba en círculo alrededor de nosotros. Se sentía como algo pesado, y escuchaba cómo arrastraba los pies. Entonces, habló otra vez. Marcos, soy yo, San. Marcos se puso pálido. Esta vez, lo que escuchamos era su voz. No gritamos, no nos movimos, solo pudimos mirarnos sabiendo que sin decirlo, simplemente eso no era humano. De pronto, la pared de la tienda se hundió hacia adentro, como si alguien presionara desde afuera. No vi ninguna mano, tampoco vi dedos, solo una forma irregular, demasiado grande y demasiado alargada. Sin embargo, el olor fue lo peor, a tierra mojada, sangre vieja y carne podrida. La tienda vibró cuando algo respiró justo afuera, una respiración húmeda, entrecortada, como si no supiera usar pulmones. Aquí estás, susurró mi voz, mezclada ahora con algo más grave. Marcos comenzó a llorar en silencio y yo no podía moverme. Mi cuerpo se negaba a reaccionar. Después se fue. Los pasos se alejaron adentrándose en el bosque. No pudimos dormirnos más. Esperamos al amanecer abrazando nuestras mochilas con las linternas apuntando a la entrada. A las 6:12 a.m. la luz empezó a filtrarse entre los árboles y después de un rato nos envalentonamos a salir de la tienda con cautela. El suelo estaba lleno de huellas, pero no parecían humanas, dedos demasiado largos y medio torcidos, hundidos profundamente en la tierra, como si la cosa pesara mucho más de lo que su tamaño indicaba. Seguimos el rastro solo unos metros, hasta que las huellas empezaron a caminar en círculos una y otra vez, todo alrededor de nuestro campamento. Y en el centro, clavado en un tronco con astillas frescas, había algo que me hizo vomitar de puro miedo. Era mi navaja, la misma que había dejado dentro de mi mochila la noche anterior. Nos fuimos sin desmontar nada. Corrimos hasta el coche y en el camino juré escuchar ramas romperse a nuestro ritmo, como si algo nos siguiera midiendo nuestra velocidad. Ya en carretera, ninguno habló durante casi una hora. Después de esa noche, Marcos y yo nos distanciamos. De alguna manera nuestra amistad nos recordaba lo que había pasado. Supongo que ambos queríamos olvidarlo todo y por eso nos dejamos de hablar. Hoy en día ya no he vuelto al bosque y estoy seguro que Marcos tampoco. Sin embargo, aún me queda en la mente cómo es que esa cosa nos acechó, cómo imitó nuestras voces, y la pregunta constante en mi cabeza, ¿en qué momento tomó mi navaja de la mochila? Siempre pensé que los bosques eran lugares tranquilos, un tanto silenciosos en ocasiones, pero en sí seguros, con árboles viejos, caminos olvidados, aire limpio, animales y nada más. Al menos eso creía antes de ir a Pineville, antes de aprender que el bosque no está totalmente vacío, y que algunas cosas no pertenecen a la noche, sino que la esperan con ansias. Y si alguna vez encuentras una cabaña aislada, con instrucciones demasiado específicas y un dueño que insiste en que no llegues después de cierta hora, hazte un favor y cancela la reserva. Nosotros no lo hicimos, y algo nos siguió desde ese momento. Todo comenzó una ocasión en que mi esposa y yo decidimos alquilar una cabaña aislada para poder tener una luna de miel
que habíamos pospuesto de hace mucho. Maldición, Olivia. Son las 4 de la tarde. Se suponía que nos debimos haber ido hace 3 horas. Dije con rabia, sosteniendo el teléfono junto a la oreja mientras metía la última maleta en el carro. Lo sé. No hay nada que pueda hacer. Se suponía que solo iba a pasar 2 horas por la oficina para ayudar a las chicas con unas cosas porque había muchos clientes. Y mi jefe no me dejó. Solo me dejó más trabajo. Y no puedo decir que no. Sabes que necesitamos el dinero. Respondió en voz elevada y tras un momento agregó. Ya estoy terminando. Estaré en casa máximo 30 minutos. Empaca el auto y yo regreso y ya nos vamos. Yo simplemente colgué. No era la primera vez que su jefe la hacía ir a trabajar incluso en su día libre. Ella trabajaba en una aseguradora y siempre tenía problemas para encontrar personal. Olivia aceptaba y aunque me irritaba, me quedaba callado porque era quien principalmente nos mantenía. Ganaba muy bien, para ser honesto. Yo soy diseñador gráfico y tomo trabajos que cada año son menos. Mientras lucho con la competencia y el auge de la inteligencia artificial ofreciendo tarifas que a veces equivalen a menos del salario mínimo, este viaje era una luna de miel soñada, pospuesta una y otra vez, y que, la verdad, quería usarlo para acercarnos un poco más. Nos habíamos casado hace más de un año y ya habíamos aplazado este viaje por varias veces. Decidimos juntos que queríamos ir a algún lugar donde tuviéramos paz, lejos de la gente, la tecnología y poder concentrarnos solo en nosotros y en descansar. Así que encontré una cabaña en el bosque, cerca del pueblo de Pineville, Kentucky. Era hermosa, no había nada alrededor excepto bosque, silencio y tranquilidad. Y si necesitábamos algo, era precisamente un pueblo a unos 3 kilómetros con tiendas locales. Silencio y tranquilidad. Pasaron 40 minutos y Olivia no llegaba, así que la llamé de nuevo. ¿Ya vienes de regreso? El viaje es de 4 horas, vamos a llegar de noche. Dije, perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Sí, Liam. Ya estoy saliendo de la oficina, estaría en 15 minutos. ¿Llamaste a la dueña para avisarle que llegaremos tarde? Preguntó visiblemente irritada. Dudé, pero luego respondí. Claro que llamé. Todo está arreglado. Bien. No discutamos. Llega un momento. Te amo. Colgó. Un escalofrío me recorrió la espalda. En todo el estrés y el caos había olvidado llamar a la señora Sofía, la dueña de la cabaña a la que íbamos a ir. En teoría debemos estar ahí en 20 minutos para recoger las llaves. ¿Cómo iba a decirle que apenas íbamos a salir? Comencé a caminar de un lado al otro por la sala. Puedes hacerlo, Liam. Es una anciana. En el peor de los casos, te grita. Me dije a mí para darme valor. No va a cancelar la reserva. La cabaña ya está pagada. Bueno, llamé. Buenas tardes, señora Sofía. Dije demasiado entusiasta. Tras un momento de silencio, su voz anciana respondió. Hola. ¿Ya están aquí? Verá, hubo un inconveniente. Mi esposa se retrasó en el trabajo y apenas estamos saliendo. Señor, usted me dijo que el viaje era de 4 horas. Será después de las 10 cuando lleguen. ¿Por qué llama hasta ahora? Yo ya estaré dormida. Y yo no salgo de mi casa después de que oscurece. Lo siento mucho. Con todo el estrés olvidé llamar antes. Intentaremos llegar lo antes posible. Se hizo un silencio. Señora Sofía, vengan mañana por la mañana. Respondió. Por favor, tenga compasión. Es nuestra luna de miel y solo tenemos una semana libre. Después de otra pausa, me comentó. Sería mejor que vinieran por la mañana. Pero si eso quieren, dejaré la llave en el porche. Tómenla y al irse déjenla en el mismo lugar. Iba a agradecerle cuando me di cuenta que ya había colgado. Suspiré aliviado. La anciana había pasado de amable a fría con demasiada rapidez. Cuando Olivia llegó, nos fuimos de inmediato. Durante el trayecto, Olivia comentó que le había parecido ver algo junto al camino. Si bien fue un vistazo muy rápido y que había poca luz, lo describió como algo encorvado, que parecía estar desnudo y que por la piel se le veía muy demacrado. Más tarde, al llegar por las llaves al porche, un perro casi me ataca. Ya para esas alturas, todo estaba muy oscuro. Y la verdad iba algo nervioso, así que no lo vi venir. Por suerte la cadena del perro se detuvo justo antes de que pudiera hacer algo más. Como pueden imaginar, el hecho de llegar tarde nos había puesto muy nerviosos y más incómodos por el tema con la señora. Íbamos ya muy nerviosos, la verdad. El tema de llegar de noche y el haber quedado mal con la señora de la casa nos ponía pues incómodos y nerviosos. Tengo que agregar que también hacía mucho frío, por lo que al entrar a la cabaña rápido nos dimos cuenta de que no tenía calefacción eléctrica, por lo que tuvimos que salir a un lado de la cabaña para recoger unos leños
que estaban apilados. La verdad hicimos algo de ruido, y con las luces de nuestros teléfonos y la cabaña realmente sí llamamos la atención, tanto que un vecino se asomó y pude ver cómo se puso serio al notar que apenas estábamos bajando las cosas del coche. Mientras yo le hacía señales saludando al vecino, Olive me echó un grito, comentando que creyó ver a aquella cosa del camino de nuevo. Traté de calmarla y tratamos de iluminar con nuestros teléfonos, pero la oscuridad del bosque se tragaba todo. Terminamos de bajar las cosas y ya que prendimos un poco de la leña nos fuimos a dormir. Esa noche desperté con sed. Eran como las 3:40 de la mañana, así que me levanté y noté que Olivia no estaba en cama. Me levanté de un salto, muy alterado, me dispuse a buscarla por toda la cabaña. La llamaba, pero estaba todo en silencio. De repente escuché un leve susurro. Era ella. Era ella quien me llamaba de una manera muy alterada y en pánico. Sin embargo, muy bajito. ¿Dónde estás? Ven, baja, pero no hagas ruido. Aunque desconfié al inicio, me parecía muy tétrico todo. Pero aún así fui. Bajé con mucho cuidado las escaleras y ahí la vi, agachada frente a la cortina que daba a la ventana principal de la cabaña. Me acerqué a ella con mucho cuidado y le dije. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Ella volteó la cabeza lentamente hacia mí, pero sin quitar la vista de la ventana. Justo en el momento en que su cabeza ya se encontraba en mi dirección, con un giro rápido de ojos y con lágrimas en ellos, me vio y soltó. Dime qué diablos es la cosa que está destrozando nuestro auto. Yo giré rápidamente hacia la ventana y fue cuando lo vi. Un cuerpo encorvado, pálido y alto que fácil llegaba a los 3 metros. Se veía escuálido, pero arrancaba partes del auto con tan facilidad que lo hacía parecer de juguete. Su cara tenía una forma animalesca. Se le dibujaba lo que parecía un hocico de perro, pero al mismo tiempo parecían facciones humanas. No podía dar crédito a lo que veía. No podía ni respirar al verlo. Mi esposa simplemente lloraba de manera contenida. Simplemente no podía quitar mi mirada de aquella cosa que destrozaba nuestro auto. Fue en ese momento cuando aquella cosa pareció mirar hacia nuestra dirección. Mi esposa rápidamente me tomó del brazo y me jaló hacia el piso. Escondimos rápidamente a ambos. Nos quedamos tirados en el piso mirando al techo. Solo podíamos escuchar cómo terminaba de destrozar el auto, cómo gruñía y los pasos que iban y venían. El sol salió y realmente no dormimos nada. Solo simplemente no supimos en qué momento dejamos de escucharlo todo. Pero mientras aún nos debatíamos si levantarnos o no del piso, un golpe de la puerta nos trajo de regreso a nuestros pensamientos. Buenos días. Era la señora Sofía. Abrimos algo temerosos la puerta, pero sí, era ella. Su semblante cambió al vernos. Se puso seria y solo nos dijo. Les dije que sería mejor que hubiesen venido por la mañana. Empacamos nuestras cosas y pedimos un aventón a una terminal de autobuses. El carro estaba inservible, pérdida total. Y sinceramente, siento que aún así nos fue bien. No planeaba escribir sobre esto, pero en Reddit siempre dicen que contar algo es mejor que guardárselo. Y yo ya no duermo igual, así que si estás leyendo esto y vives cerca de un bosque, especialmente uno con senderos viejos que nadie usa, ojalá eso te sirva para no cometer el mismo error que yo. Vivo en una zona rural, rodeada de bosque. Es un lugar tranquilo realmente, de esos donde los sonidos nocturnos son parte del paisaje. Ranas, insectos, el viento golpeando las hojas. Conozco bien esos ruidos. Yo crecí aquí. Por eso cuando algo no encaja lo sientes en los huesos. Todo empezó una tarde de septiembre. Salí a caminar al anochecer para despejar la cabeza. Llevaba una linterna frontal y el teléfono con suficiente batería. No era la primera vez que me internaba en el bosque más allá de lo usual. A unos 20 minutos del sendero principal hay una bifurcación vieja, casi borrada por la maleza. Siempre me dio curiosidad, así que esa noche decidí seguirla. El aire cambió casi de inmediato. No sabía explicarlo mejor. Olía a tierra antigua y a humedad estancada. El bosque estaba demasiado callado. No un silencio bonito, sino uno incómodo, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Me dije que era sugestión y seguí adelante. Conforme iba avanzando, empecé a notar marcas en los árboles. No eran las típicas de animales ni de gente usando machetes. Eran largas y curvas, a distintas alturas, como si algo se hubiera apoyado usando los dedos para moverse entre los troncos. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando. Ese fue mi error número 2.
No tardó mucho para empezar a escuchar pasos detrás de mí, algo lentos y con precaución, no torpes o despreocupados como lo haría un animal. Así que me detuve y los pasos se detuvieron exactamente al mismo tiempo. Giré con mi linterna, pero no había nada. Solo es el eco, dije en voz alta, más para tranquilizarme que porque lo creyera. Así que seguí caminando, aunque esta vez más rápido. Sin embargo, los pasos volvieron. No corrían, pero tampoco se quedaban atrás. Lo extraño era que, cuando yo caminaba o cambiaba el ritmo, los pasos no se ajustaban, ya estaban ahí. Entonces escuché algo peor, una inhalación profunda, casi nasal, como si alguien me estuviera oliendo la espalda. Me giré de golpe y la linterna iluminó algo entre los árboles. No un animal, era algo más alto, algo delgado y encorvado, con los brazos colgando más abajo de lo normal, casi tocando el suelo. La piel, si es que era piel, se le veía pálida y gris. La cabeza estaba ladeada, como si no terminara de entender cómo debe colocarse. No le vi ojos, solo zonas blanquecinas donde parecían estar. Quise gritar, pero no me salió ningún sonido. Di un paso hacia atrás y la cosa dio dos hacia adelante, sin mover los pies. No caminó, simplemente estaba más cerca. ¿Hola? Dijo. Era mi voz, igual pero mal usada. Alargaba sílabas donde no las había, como alguien que está leyendo un idioma que apenas aprende. Corrí. Sentí el suelo irregular bajo mis pies, ramas rompiéndose. Escuché algo moverse conmigo, pero no como alguien que corre, más bien como algo que sabía dónde iba a estar antes de que yo llegara. Me caí y rodé cuesta abajo por una colina. Me golpeé la rodilla y sentí algo pesado aterrizar cerca sin hacer ruido. Desde el suelo vi marcas frescas en la tierra, como arrastres de dedos largos que se hundían demasiado. Me levanté como pude y corrí hasta perder el aliento. El sendero principal apareció de repente, como una frontera invisible. El ruido del bosque volvió de golpe. Grillos, viento, la vida había vuelto. Pensé que había terminado, pero esa noche, ya en casa, limpiando la herida de la rodilla, trataba de convencerme a mí mismo que el miedo me había hecho imaginarme cosas, hasta que de repente escuché un golpe seco en la puerta trasera de la casa. Me quedé inmóvil. De repente hubo otro, mismo intervalo, solo golpes. Caminé despacio hacia la puerta, tratando de hacer el menor ruido posible. Me asomé por la pequeña ventana que tiene y no vi nadie. Pero fue entonces cuando escuché mi nombre. No gritado, solo era un susurro leve, como si ya nos conociéramos. ¿Así se llama? Preguntó con mi voz desde afuera. No abrí, no respondí, me senté en el suelo con la espalda contra la pared, escuchando cómo algo caminaba alrededor de la casa, practicando. Abría y cerraba la boca, probando sonidos, palabras cortas, risas, mi forma de suspirar y hasta mi respiración. Al amanecer todo eso se fue. Así que revisé la casa y todo se encontraba cerrado. Pero en la tierra húmeda del patio habían huellas, no de zapatos, sino pies descalzos, que, de ser dedos demasiado largos y torcidos, poco a poco iban agarrando su forma natural. Había cambiado, todas apuntando a que se dirigían hacia mi puerta. Desde entonces no he vuelto a caminar por ese sendero, ni por ninguno otro después del anochecer. A veces, muy tarde, escucho pasos en el bosque, lejos, y una voz que dice mi nombre, cada vez mejor. Cada vez lo he escuchado un poco menos, para ser honestos. Creo que ya cumplió su cometido, creo que ya aprendió cómo hacerlo, cómo imitar las voces, el caminar y el respirar. Solo ten en cuenta que, si alguna vez andas caminando por el bosque de noche, ten cuidado, pues algo puede imitarte y quién sabe qué puede hacer con eso. Gracias a todos por llegar al final del video. Quiero invitarlos a suscribirse al canal por si aún no lo han hecho. Subimos 2 videos a la semana, lunes y viernes, además de recordarles que si tienen alguna historia, han vivido algo inexplicable o conocen de algún relato del lugar donde viven, nos la hagan llegar a nuestro correo relatosparanodormir@outlook.com. También recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like al video. Esto hace que podamos seguir con más contenido y así transmitir los muy raros y aterradores casos que la gente vive. Todos esos relatos para no dormir.